Bueno, vamos a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Recordemos que estamos ya en esta última sección del capítulo 11, que veíamos en esencia la soberanía y la autoridad divinas y la responsabilidad humana. Ya hemos hablado de la soberanía de Dios, la autoridad del Hijo. ¿Recuerdan? Habíamos dividido esta sección en estas dos partes. En cuanto a la soberanía del Padre y la autoridad del Hijo, habíamos leído, dice allí en Mateo capítulo 11, tomando desde el versículo 25, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, habíamos visto esta sección con algunos aspectos, ¿no? Recuerda, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, es decir, esto es muy cercano o pues está en contexto con la advertencia y el juicio, recuerda, contra las ciudades no arrepentidas o impenitentes. Sí, Señor. Luego habla: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Hemos hablado respecto a esto de la soberanía de Dios. Jesús alaba al Padre, ¿recuerda? Recuerda que la palabra cuando dice te alabo es exhomologueo, es decir, una proclamación pública, una proclamación abierta, y también habíamos dicho que su alabanza involucra también alegría, regocijo, como lo habíamos visto en Lucas, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas escondidas para los sabios y entendidos? Habíamos dicho que el reino de Dios, los asuntos que competen al reino de Dios, ¿sí? Acompañado, bueno, pues por el mensaje de arrepentimiento tanto de Juan como del Señor Jesucristo. Esto fue la predicación, malas señales, y con esto se estaba proclamando el reino y se estaba acreditando al Mesías. Y sin embargo, veíamos el rechazo con todas las evidencias, lo que a veces pasa tristemente en nuestras cortes, en nuestra justicia, cuando pues ante la abrumadora evidencia de que una persona es culpable, la dejan libre. Ha pasado así, ¿no? Personas que las captura la autoridad competente, la fuerza pública, en plena flagrancia, los llevan, todas las cosas están dadas ¿para qué? Para que el juez o pues los correspondientes organismos pues le den el castigo a esa persona, y sin embargo no lo hacen, la dejan libre. Eso hemos escuchado, ¿no? Y aquí cito esto para mencionar que el Señor, todas las evidencias de que Él es el Mesías, está claro, todo, sus señales, su enseñanza, su autoridad para predicar, y todo lo que hemos visto con respecto a su autoridad y qué hacen los sabios y los entendidos, es decir, los que a sí mismos se consideran expertos sabios, rechazan la abrumadora evidencia de que el Señor Jesús es el Mesías. Entonces, ¿cuáles son esas cosas escondidas? Las cosas que corresponden al reino, ¿no? ¿Quiénes son los sabios y los entendidos? Bueno, pues habíamos dicho aquellas personas que se creen autosuficientes, los religiosos, los expertos. ¿Se acuerda que habíamos hablado en particular de los que se creen sabios según la ley, ¿cierto? Pero están llenos de prejuicios, están llenos de soberbia y rechazan entonces la evidencia de Jesús por sus intereses, ¿no? Habíamos visto los sabios de este mundo, específicamente, bueno, sí, los sabios, sí, Señor, aquellos que se jactan de tener la ciencia, de tener el conocimiento, de tener los estudios, de tener las certificaciones académicas, las credenciales, los títulos,
¿cierto? Pero podemos ver que son personas a las cuales no se les ha revelado el reino debido a esas características, ¿no? ¿Quiénes son los niños? Entonces, por otra parte, los niños, no solamente, y aquí no se refiere tanto a los niños físicamente hablando, no necesariamente, no necesariamente. Principalmente, decíamos que los niños son aquellos que por no poseer mucho conocimiento reconocen sus falencias y por consiguiente están dispuestos a aprender y acuden al Señor para que puedan recibir ese conocimiento. En otras palabras, estas personas son humildes. Y el Señor había enseñado que aún los adultos debían hacerse como niños. ¿En qué sentido? Lógicamente no en sentido físico. Eso recuerde que lo habíamos leído en Mateo 18, del 1 al 5, cuando el Señor puso a un niño en medio de ellos y les dijo que si no se hacían como un niño así, no pueden entrar en los cielos. ¿En qué sentido niños? Habíamos dicho niños en el sentido de ser humildes, niños en el sentido de reconocer sus limitaciones, su debilidad, sus falencias y esa avidez, habíamos dicho esa palabra avidez por aprender. Para ellos es el Evangelio, para ellos entonces son las cosas del reino de los cielos. Habíamos dicho entonces, ¿es malo aprender y conocer la ley? No, pero ese conocimiento debe ir acompañado ¿de qué? De humildad. De humildad. Recordemos casos, por ejemplo, el de Apolos, un hombre erudito, poderoso en las escrituras, pero él sin embargo tenía que aprender. ¿Y de quién aprendió? De una pareja que era Priscila y Aquila, aunque no tuviesen toda la ilustración y no tuviesen todas las cosas, no tuviesen toda la experiencia, el conocimiento, la elocuencia y la ilustración de Apolos, Apolos estuvo dispuesto a aprender de ellos. Eso sí que es humildad. Una persona que conocía, pero estuvo dispuesta a aprender. ¿Qué tienen que ver entonces los sabios, los niños y nosotros? Bueno, esto manifiesta la necesidad de ser humildes ante el Señor, despojándonos ¿de qué? De toda vana confianza religiosa e intelectual. A veces a las personas más difíciles de hacerles ver las cosas son aquellos que han aprendido en una religión, en una organización. A veces son las personas con más argumentos y más prejuicios y es mucho más difícil enseñar a ese tipo de personas que personas que no tengan mucho conocimiento. A veces es mucho más fácil predicarle o compartirle a una persona católica que quizá no tenga mucho conocimiento de la Biblia, de pronto no tenga mucha cercanía con ella, pero a veces es más sencillo predicarle a una persona así, una persona que haya leído mucho la Biblia, pero no tenga ni la aplicación ni la humildad suficiente para aprender y ser exhortado, ¿no? Entonces, esta es una amonestación a nosotros, que debemos hacernos como niños, personas receptivas, enseñables, independientemente del tiempo que llevemos. Tenemos que ser sencillos, ¿bien? Y luego el Señor dice, sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, vemos el principio de que Dios honra a los humildes, pero resiste a los soberbios, está lejos de ellos. Recuerde lo que habíamos visto en cada uno de esos pasajes. Isaías 57:15 dice que el Señor está con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 66:2 dice que los cielos son el trono del Señor, la tierra le está de sus pies, pero dice que Él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante su palabra. Lucas 18, del 9 al 14, habíamos visto el pasaje del publicano y el fariseo. Precisamente ahí vemos los dos grupos. ¿Quiénes? Los entendidos y los niños. Los entendidos y los niños. En este caso, ¿quién es el entendido? El fariseo. Sí, cuando estaba Cristo también estuvieron con él los entendidos. Sí, Señor. Y resistieron la amonestación y el llamado amoroso del Señor. Y los niños, entonces, en la figura del publicano, allí en ese pasaje de Lucas capítulo 18. Santiago 4, del 6 al 10, dice que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo mismo dice 1 Pedro 5, del 5 al 6, que
nos humillemos delante del Señor. Entonces, el apoyarse en la sabiduría y el conocimiento antes que en la humildad, que el Señor nos muestre, y el mismo es testimonio, ¿no? Más adelante vamos a ver, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y pues de Él hemos de aprender, ¿no? Manso y humilde de corazón. Bueno, ahora, esto que vimos enfatiza la soberanía pues divina, ¿no? Dios escondiendo las cosas de los sabios, de los expertos y revelándoselas a los niños, ¿no? Entonces, la soberanía divina y la responsabilidad humana, ¿cierto? Habíamos dicho que ambos aspectos son afirmados en las Escrituras. O sea, no podemos recargarnos más en uno que en otro. Creo que sí hay un orden para entender. Para mí, que lo primero es entender la soberanía divina. Y a partir de entender la soberanía divina, entonces asumiremos de manera correcta nuestra responsabilidad humana. Sin embargo, no podemos decir, no, yo espero a que Dios ponga en mí el deseo y que me nazca. No, ya cuando uno dice eso abiertamente y deliberadamente está resistiendo el llamado del Señor. Entonces no podemos llegar a ese cinismo, ¿sí? Entonces debemos aceptar que ambos aspectos son afirmados en las Escrituras. No podemos enfatizar más uno que otro. Creo que hay un orden de aprendizaje. Para mí creo que eso sí es diferente. Primero hemos de entender la soberanía divina y luego, a partir de la soberanía divina, entonces asumiremos nuestra responsabilidad humana. Respecto a esto, habíamos dicho, el comentario siglo XXI comentaba lo siguiente, abro comillas: a nosotros no nos es dado explicar cómo es que algunos reciben el Evangelio y otros no. La soberanía que Dios ejerce a este respecto es un misterio que no alcanzamos a penetrar. Mas sí hay una verdad que nos ha sido claramente revelada por la Escritura, que a quienes se les ha ocultado el Evangelio ha sido por lo general a los que se han tenido a sí mismos por sabios y prudentes. Y a quienes se les ha revelado ha sido por lo regular a los sencillos, a los dóciles y a los humildes. En cuanto a su soberanía para esconder de unos y revelar a otros, eso es un asunto de Dios. Pero en cuanto a lo que podemos ver de acuerdo a este pasaje, en cuanto a nuestra experiencia y a lo que se puede notar, sabemos que los que tienden a ser humildes, ¿sí?, sencillos y dóciles, a ellos se les revela. Pero por otra parte, aquellos que se jactan de sabiduría, dice que el Señor esconde esas cosas. Bien, y ahora vamos a hablar de la autoridad y la comunión del Hijo. Jeremías 6:16. ¿Qué dice Jeremías 6:16? Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Gracias. Entonces vamos a tomar ahora la autoridad y la comunión del Hijo. La autoridad y la comunión del Hijo. Esto va a la par con Lucas 10:22. Entonces, cuando vemos aquí en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, en cuanto a la autoridad y la comunión del Hijo, vemos dos cosas. Bueno, en primer lugar, ya dijimos la autoridad. El Hijo tiene suprema autoridad. Partimos de ese hecho. De acuerdo a Mateo 11, versículo 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Por consiguiente, ¿Jesús qué tiene? Autoridad del Padre. Mateo 28, 18 dice, porque me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Juan capítulo 3, versículo 35, simplemente yo lo cito. Juan capítulo 3, versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea que el Hijo tiene autoridad, plena autoridad. Hechos 2:36 dice que Jesús,
quien fue crucificado, Dios le hizo Señor, o le ha hecho Señor y Cristo. Efesios 1, del 19 al 21, dice que Jesús está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia. Él es cabeza. Hebreos 1, del 1 al 14, del 1 al 4, perdón, dice, Dios ha constituido al Hijo. Dice, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primera de Corintios capítulo 15, del 23 al 28, el Señor también nos habla de esta autoridad. Dice allí, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces a Jesús le han sido sujetas todas las cosas, ¿no? Y ahora hay algo muy admirable, que a pesar de que el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se atribuye autoridad propia. Siendo Dios, y a veces dése cuenta cómo somos los seres humanos, cómo son, por ejemplo, los dictadores, que se atribuyen a ellos mismos todo poder. Hace poquito, en China, se conmemoraron, no sé, creo que 70 años de la revolución de la China, cuando se estableció la República Popular de China, en otras palabras, cuando China se volvió comunista. Y entonces se jactaban, el presidente actual se jacta de sus ejércitos, se jacta del progreso, se jacta de ser la segunda economía mundial, ¿cierto? Y estas personas se jactan de mucho, siendo seres humanos, tan mortales como cualquiera de nosotros. Pero el Hijo de Dios, teniendo suficientes credenciales, teniendo, como por así decirlo, todos los soles, cuando digo los soles, los de los generales, ¿no? Teniendo todas las credenciales, o sea, el máximo rango, Él no se jacta. ¿Qué dice más adelante? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y siendo el Rey del universo, esa es una de las cosas que a mí, pues, me impacta. Que el Señor tan grande, excelso, soberano y es humilde, es sencillo. Teniendo toda la autoridad, se sujeta, como cuando en el Getsemaní, pues iban a apresarlo y sus discípulos supuestamente iban a pelear por él. Creo que fue Pedro en particular, y el Señor le dice, pero no debe ser así. ¿No crees que yo le pediría a mi Padre, no recuerdo cuántas legiones de ángeles, y el Señor no las mandaría? 12 legiones, ¿cierto? Y dice, para que me defienda, y sin embargo no lo hago. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? Por encima, ¿cierto?, de jactarse, el Señor manifiesta su humildad, su sencillez. Un solo ángel, dice la Biblia, que un solo ángel destruyó y aniquiló a 185,000 asirios. Un solo ángel. Entonces dése cuenta la magnificencia del Señor, su grandeza. Entonces, ante esa conciencia, entonces, pues, cuánto más nosotros como criaturas, pues no hemos de reconocer esa autoridad. Si el Hijo la reconoce, a quien están sujetas todas las cosas, cuánto más
nosotros hemos de reconocer la autoridad del Hijo. En segundo lugar, entonces, en este versículo 27, volviendo a nuestro pasaje central de Mateo capítulo 11, versículo 27, ¿qué fue lo primero que hablamos? ¿De qué fue lo primero que hablamos? Del que se haga como un niño. En el versículo 27 de Mateo 11, la autoridad, lo primero. Y segundo, también vamos a hablar de ese versículo que nos habla de la comunión del Hijo con el Padre. Dese cuenta esa armonía, esa perfección, la autoridad, pero no es una autoridad aislada de la comunión con el Padre. Vemos la comunión del Padre, Mateo 11, 25, con el Padre. ¿Sí? Dice allí, nadie conoce al Padre, dice ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Se da cuenta? Y Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo nos revela al Padre. El Hijo nos revela al Padre. Es por medio de Cristo, ya que Cristo es el único mediador e intercesor entre Dios y los hombres, que conocemos al Padre y por consiguiente tenemos comunión con el Hijo y con el Padre. Juan capítulo 14, del 7 al 10, cuando uno de sus discípulos, creo que es Felipe, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me habéis conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, la comunión con el Hijo implica comunión con el Padre. El conocimiento del Hijo implica conocimiento del Padre. Aquí el conocimiento, recuerde que no estamos hablando de un conocimiento intelectual, o sea, un conocimiento de tener información acerca de algo de alguien. Y yo siempre he dado ese ejemplo. Podemos saber mucho de nuestro deportista favorito, de nuestro gobernante favorito, no sé, de cualquier persona, pero una cosa es saber de esa persona, otra cosa es tratarla. Es muy diferente. Yo puedo saber cosas de alguien, puedo saberlo todo, ¿sí? Como esas personas que suelen ser, y no es que esté aprobando yo eso, solo estoy citando el ejemplo para que me entienda lo que quiero decir. Personas que, no sé, tienen a una persona, ¿cierto?, en alta estima y tienen afiches de esa persona, detalles de esa persona, cosas autografiadas de esa persona, pero en últimas no la conocen, no hay trato con esa persona, ¿cierto? Correcto, o sea, ellos no conocen a esa persona en el trato y esa persona tampoco las conoce a ellas, ¿cierto? Y ni le interesa tener comunicación con esas personas, ¿cierto? Pero no es ese conocimiento de información al que yo me refiero. Me refiero es al conocimiento por experiencia, al conocimiento por trato, y eso precisamente es la palabra que se nos da a entender acá, ¿sí? El conocimiento al que aquí se hace referencia no solamente a adquirir información, sino el conocimiento experiencial. Precisamente la palabra conocer, si nosotros consideramos acá la palabra conocer, aquí lo cito, ustedes la pueden ver ahí. La palabra conocer es el griego epiginosko. Epi significa sobre, ¿sí? Y hay una palabra que también es conocer, que es ginosco. Bueno, es prácticamente la palabra, pero sin esa raíz al principio, sin ese prefijo al principio. Epi significa sobre. Creo que de ahí viene nuestra palabra epidermis, ¿cierto? Es decir, la capa externa, la que está sobre las demás capas de nuestro cuerpo. Y aquí la palabra epi, ginosco, ¿qué significa? Ginosco es conocer y epi
Ginosco, ¿qué significaría? Un conocimiento superior, correcto, un conocimiento más allá de solamente saber algo de alguien, ¿sí? Entonces, esto hace referencia, es decir, ese epi hace que ese conocimiento sea más enfático, sea más profundo. Básicamente hace referencia a familiarizarse por completo con o reconocer a, ¿sí? Vine a entender que esta palabra significa observar, percibir plenamente, fijarse atentamente, discernir, reconocer, ¿sí? Reconocer. Y esto sugiere por lo general un reconocimiento directivo, un conocimiento más apropiado, más especial respecto, en este caso, a la persona de Dios. Nadie conoce, entonces en este orden de ideas, nadie conoce al Padre sino el Hijo. O sea, al nivel que lo conoce el Hijo. Por consiguiente, si el Hijo tiene el conocimiento perfecto y supremo del Padre, aquellos que tengan comunión con el Hijo, también por consiguiente tendrán conocimiento perfecto del Padre. Bueno, cuando digo conocimiento perfecto, bueno, el perfecto decimos que es en la eternidad, pero estando aquí en la tierra, nuestro conocimiento es progresivo, es decir, a medida que crecemos en la comunión con el Hijo de Dios, entonces estamos desarrollando esa comunión también con el Padre, y es una comunión creciente, no se puede estancar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de que la comunión con Dios, la comunión con el Hijo se estanque. Es un conocimiento creciente con el Hijo. La perfección será no en esta, por lo menos no en esta carne mortal, pero sí, mientras estemos en esta carne mortal, pero en calidad nosotros de salvos desde ya, pues mientras estemos aquí, crecemos en ese conocimiento, en ese ginosco, es decir, en la relación. Entonces está claro lo que significa esa palabra ginosco: relación, comunión, ¿cierto? Un conocimiento por experiencia y de manera profunda, el conocimiento que hay del Padre para con el Hijo y del Hijo para con el Padre. Es un conocimiento profundo. Entonces, se refiere, en el caso del Señor, a un conocimiento experiencial, ya dijimos, superior al de cualquier criatura, incluyendo los ángeles. Los ángeles no están en el nivel de conocimiento del Hijo, aunque hay querubines, serafines, hay arcángeles, pero no están al nivel del conocimiento del Hijo. Es un conocimiento fuera de serie y es producto de la comunión y la cercanía con el Hijo, producto de la cercanía del Padre con el Hijo. Cuando el Señor Jesús dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve desde el principio. Es decir, los ángeles fueron creados, pero el Hijo siempre ha existido con el Espíritu en comunión con el Padre, en perfecta comunión. La Trinidad siempre ha existido. ¿Por qué? Porque poseen la misma naturaleza divina. Bien, entonces, por consiguiente, hablamos de la revelación del Hijo. La revelación del Hijo. De acuerdo a esto, entonces, según el versículo 25 y 27, el Padre y el Hijo tienen la autoridad de revelar. El Padre y el Hijo tienen la autoridad de revelar. Y esto a su vez entonces confirma la naturaleza divina del Hijo. Porque si el Hijo tiene ese nivel de conocimiento que no tiene ninguna otra criatura, el Hijo está al nivel de la deidad porque Él es Dios. Tiene la naturaleza divina. Respecto a esto, Beacom comenta lo siguiente, abro comillas: ningún ser humano puede comprender al Cristo divino humano. La unión de dos naturalezas en una persona está más allá de nuestra comprensión, pero podemos creerlo. Fin de la cita. Creerlo sí, pero Alcanzar ese conocimiento, por lo menos en esta vida presente, no. imposible. Y ese es un error que cometemos a veces, o que cometen algunos grupos que se consideran cristianos, que creen que tienen que entender
para poder creer. ¿El amor de Dios se puede entender? La Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no lo podemos comprender en totalidad, pero lo creemos. ¿La paz de Dios se puede entender? No se puede entender en totalidad, usted dice un poquito, pero no. Si se da cuenta, el hecho de que, imagínense yo, si entiendo a Dios, creo en Él, y si no lo entiendo, no creo en Él. Comenzando porque no podemos entender la Trinidad, pero no significa que no exista. Ese es el problema con algunos grupos. Por ejemplo, los pentecostales unitarios tratan por la lógica, ¿cierto?, de deducir, no, pues la lógica sería es que es un solo Dios que se aparece de diferentes maneras, a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como... Es decir, quitándole la personalidad al Padre y al Espíritu. Entonces es un error, ese es el producto de tratar de explicar lo inexplicable, por lo menos en esta vida, para creerlo. Yo he hablado con ellos, prácticamente ellos lo que entienden es que como lo que citamos ahorita, lo que citó ahí, que toda potestad me es dada, que apenas Él es el que tiene la potestad y que los otros son títulos. Sí, correcto. Entonces no podemos negar la personalidad de los tres porque la Biblia, es decir, tendríamos que borrar muchos pasajes de la Biblia para darle la razón o a los testigos de Jehová. Bueno, ellos sí están en un grado peor, o sea, eso sí es, ya es una desviación doctrinal muy seria. Y tocaría también borrar pasajes, ¿cierto?, para sustentar lo que dicen los unitarios, que es una sola persona, cuando vemos que la Biblia claramente se refiere a las tres personas, se refiere al Espíritu Santo con personalidad, identidad propias, se refiere al Hijo de la misma manera y al Padre de la misma manera. Una prueba clásica de ello es el bautismo de Jesús, cuando el Padre habla desde el cielo, el Hijo en la tierra es bautizado y el Espíritu Santo desciende. Ahí están los tres. Bien, vamos a seguir para no quedarnos allí. Quería solamente hacer esa aclaración, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces de la revelación del Hijo. Entonces, según los versículos 25 y 27, ya dijimos que el Padre y el Hijo tienen la autoridad de revelar, ¿cierto? Y sí, Señor, el Espíritu de Dios dice que Él no revela, dice que las cosas de Dios nos las reveló por el Espíritu. Claro que sí, la perfecta armonía de la Trinidad. Bien, el conocimiento de Dios es un regalo de Dios. No es un mérito humano, ojo, el conocimiento de Dios es un regalo de Dios y no es un mérito humano. Como algunos, y en este sentido, pues creo que debemos ser claros, ¿no? El conocimiento de Dios, es decir, la comunión con Dios no es producto de la iniciativa o el intelecto humano. Es decir, yo no tomé la iniciativa, ¿sabe qué? Voy a buscar a Dios. No, la Biblia dice que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios en su misericordia tuvo a bien que nosotros soberanamente respondiésemos en fe. Y con esto yo no anulo la responsabilidad humana, porque algunos me malinterpretarían y algunos malinterpretan esta doctrina creyendo que esto significa que yo tengo que esperar a que Dios me llame. Si Él no me llama, entonces yo no voy a ir. Es decir, no, desde el punto de vista, desde la perspectiva de Dios, desde su divino y perfecto propósito, Él llama soberanamente. Eso es un misterio, o sea, no vamos a ver Dios a quien Dios no escoge, ¿sí? Dios llama a todos, sí, Señor. Pero desde el punto de vista de nosotros, tenemos que responder, o sea, tenemos voluntad, ¿cierto? Desde el punto de vista de nosotros, tenemos la responsabilidad de atender a ese llamado. Es cierto que Dios soberanamente llama a los que Él quiere llamar, pero eso no significa que nosotros no tengamos la responsabilidad de atender. El llamado es para todos. Entonces, no es producto de la iniciativa humana, no hay mérito propio por conocer a Dios. Dios, en su gracia y en su soberanía, nos permite responder a su palabra en su momento y a su manera.
Entonces, esto lo estamos aclarando. El conocimiento de Dios es un regalo de Dios. No tenemos de qué jactarnos por estar en los caminos de Dios. No podemos decir, no, es que yo desde pequeñito tenía esa vocación, era muy inclinado. Yo quería ser cura, yo quería ser monja, etcétera. No, eso no tiene que ver con nuestra devoción con Dios. Eso tiene que ver con una religión, no tiene que ver con una búsqueda de Dios. Solamente Dios despierta. Dios despierta ese deseo y ese anhelo. Sí, puede haber que personas que en un principio Dios haya despertado en ellas ese deseo y esas personas de pronto digan, yo quise ser cura para descubrir a Dios, y se dieron cuenta que por ahí no era y que necesitaban conocer a Dios no en una religión, sino en el contexto de una relación, en el contexto no de una organización, sino de una relación personal con Dios, independientemente de una organización. No estoy diciendo con esto que no hay organizaciones cristianas pues correctas. Hay muchas organizaciones cristianas, denominaciones, iglesias, ¿cierto? Que Dios les usa, Dios ha dado conocimiento, pero decimos que el conocimiento de Dios no es porque yo lo busque desde un principio. Dios tiene a bien darnos ese conocimiento. Bien. Entonces, esto contrario a la jactancia que debe producir en nosotros, dependencia y agradecimiento. Dependencia y agradecimiento. Gracias, Señor, porque tuviste a bien que yo, estando muerto en mis pecados, me diste vida juntamente con Cristo. Yo no tengo de qué jactarme. Te doy gracias por haberme llamado, por haberme escogido. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por habernos dado a conocer tu nombre. Esto tiene que hacerme más humilde. No me puedo jactar que tengo más conocimiento que otros, para nada. Tuviste a bien llamarme. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, ¿cierto? Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Bien. Y pasamos al siguiente punto. Segundo, entonces la invitación y el llamamiento del Hijo. Versículos 28 al versículo 30. ¿Qué iba a decir su merced, perdón? Digamos, toda persona que Dios ha llamado y ha podido conocer al menos una parte de Dios, debe más bien pedir perdón porque no ha respondido totalmente como se debe responder a Él. Bueno, vamos entonces a proseguir la invitación y el llamamiento del Hijo. Versículos 28 al versículo 30. Dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es un pasaje muy conocido en el Evangelio y en la Escritura, un pasaje que se suele citar bastante, un pasaje que yo he pasado varias veces por él, pero no me había detenido de pronto a profundizar en su significado. Creo que al considerarlo un poco con más calma, creo que he podido entender un poco, con la ayuda de Dios, su Espíritu, por su palabra, por otros pasajes, y pues de acuerdo a algunos comentarios bíblicos, creo que he podido tener una luz al respecto, y ojalá esto sea para nuestra edificación. Entonces, primero que todo, vemos que hay tres cosas que el Señor solicita que se hagan. ¿Cuáles son esas tres cosas? Son imperativos. ¿Cuáles son esos imperativos? Bueno, el primero yo no lo denominé como imperativo, porque desde el punto de vista que lo estamos viendo es una invitación. El primero sería una invitación. Una invitación. Entonces, ¿cuáles son esos tres? Primero identifico. Venid. Llevad. Y el otro es aprender. Aprended. Ahí están. Tres cosas. Invitación, venid.
¿sí? Segundo, llevar su yugo. Tercero, aprender del Señor. Y vamos a tratar de avanzar, pero quería aclarar en primer lugar esos 3 puntos. La invitación. Vengan, lleven y aprendan, ¿sí? Entonces, una vez aclarada la soberanía de Dios y la autoridad del Hijo, entonces, pues vamos a entender un poco más este punto. Si es el Hijo el que tiene autoridad sobre todo, si Él nos hace la invitación, ¿será que no iremos? Por ejemplo, si está el alcalde y si el alcalde me llama, oye, que el alcalde lo mandó llamar. Si uno reconoce que ese hombre es autoridad, ¿qué haría uno? Ir, ¿cierto? Ir, pues es una autoridad que está ahí, yo debo respetar esa autoridad. Uno a veces ignora determinadas autoridades e incluso las irrespeta. ¿Sí? Independientemente de su comportamiento, Dios nos llama, antes que a criticarlos, a orar por ellos. Pero resulta que hace la invitación, pero hay algunos que no van. Hace la invitación y hay algunos que no van. Entonces, pero ya en el contexto que venimos, ¿quién está invitando? No está invitando cualquiera. Está invitando el que tiene autoridad sobre todos. Y si yo atiendo al llamamiento de una persona que es una autoridad civil y que es un ser humano como yo, ¿cuánto más yo, después de leer lo que leímos, ¿qué leímos? Que el Padre es soberano y que el Hijo tiene tu autoridad. ¿Será que yo voy a rehusarme a esa invitación? Venid, esa invitación que hace nada más y nada menos que el Rey. Si a mí me parece motivo de orgullo, de pronto, o a la gente, perdón, le parece motivo de orgullo que los llame el alcalde, el gobernador o el presidente. ¡Ay, me llamó! ¿Cierto? Y uno se siente honrado con su llamado. ¿Cómo y cuánto más no me debería yo sentir honrado si me está invitando nada más y nada menos que el Rey del universo? Vengan a mí, venid a mí. Entonces, una vez aclarada la soberanía y la autoridad divinas, entonces se amplifica, se adorna más, se enfatiza más y se nos hace más llamativo esta invitación del Hijo. Venid, ¿sí? Venid. Y esta es una invitación que apela a la voluntad y a la responsabilidad humanas. Es verdad que Dios es soberano y a quien quiere revelar al Hijo lo revela. A quien quiere sacar de su condición de muerte espiritual lo hace. Pero yo, ante la invitación, tengo la responsabilidad de atender, de ir. Entonces, contrario a que el Señor llame a los autosuficientes, Él llama a ¿quiénes? A aquellos que en su cansancio y en su sencillez acuden a Dios, en aquellos que en su necesidad reconocen verdaderamente a Dios. Ahora, ¿en qué consiste el cansancio? ¿En qué consiste el cansancio? Dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿A qué hace referencia ese trabajo y ese cansancio y esa carga? Bueno, vamos, yo también, si a mí me hubieran preguntado antes de mirar un poquito más este pasaje, pues a mí se me ocurriría decir del pecado o de mis problemas en la casa, de mis problemas en el trabajo, de mi vida, ¿sí? Bueno, aunque estas cosas puedan de una u otra forma involucrarse en este pasaje, creo que no es lo primero a lo cual el pasaje está haciendo referencia. Entonces, ¿en qué consiste ese cansancio? Lo más probable, de acuerdo al contexto, y en primer lugar, voy a hablar de 2 cosas respecto al cansancio. Pueden haber otras más, pero creo que estas 2 son las 2 principales y las voy a citar como en orden de importancia o de probabilidad a lo que el Señor esté diciendo que se refiera o que signifique. En primer lugar,
a la condición espiritual. O sea, alguien dirá, no, yo vengo tan cansado, estoy tan cansado en ese trabajo, estoy cargado. Bueno, eso puede aplicarse, pero creo que en primer lugar se está refiriendo es a una insatisfacción y a un agotamiento, producto de las demandas de la ley y de la religión. Es un agotamiento producto de que se me requiera una conducta, una forma de pensar, bueno, se me pidan requisitos, que yo no esté a la altura de esos requisitos. Por ejemplo, la ley exigía muchas cosas a los judíos. Tenían que ofrendar, tenían que circuncidarse, tenían que guardar los días, tenían que guardar las fiestas, tenían que comer pan sin levadura determinada. O sea, ellos tenían que cumplir muchas cosas, cumplir con los sacrificios, cumplir con las ofrendas, cumplir, y todas esas cosas, contrario a darles descanso, les agobiaban. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en la capacidad de cumplirlas. La religión demanda muchas cosas. No estoy diciendo que la ley sea mala. Claramente hemos dicho en otras ocasiones que la ley de Dios es perfecta y la ley refleja el carácter de Dios por un lado y por otra parte la pecaminosidad humana. La perfección de Dios y la pecaminosidad del hombre. Eso refleja la ley. Pero cuando yo en mis propias fuerzas pretendo cumplir con esa ley y sumado a eso se me añadan requisitos y se me añadan tradiciones, eso se vuelve todavía más gravoso, más carga. Yo no digo que esté mal que una persona funcione en el ministerio y en la iglesia, pero a veces a las personas se les enfatiza más en actividades antes que en el carácter y en lo que significa la salvación. Si una persona no tiene plena conciencia y certeza de lo que es la salvación, entonces el pedirle que haga cosas las va a hacer ¿cómo? ¿O qué va a hacer eso para esa persona? Va a ser una carga y va a ser un agobio. Yo cito ejemplos. Hay organizaciones donde las personas se convierten o reciben el evangelio y están muy felices, pero al poco tiempo le empiezan a pedir cosas. Por favor, traiga más discípulos. Por favor, traiga sus ofrendas. Por favor, venga y dé un curso. Por favor, métase a este curso de liderazgo. O sea, meten a la gente y la comienzan a involucrar en actividades y en cosas, y estas personas entonces a veces, por así decirlo, salen quemadas, salen vacunadas, es decir, quedan como quedan prevenidas frente a todas esas cosas. Es decir, cuando la ley y las tradiciones se vuelven solamente requisitos y meros requisitos sin propósito y sin sentido. Entonces son ese tipo de demandas que en ese entonces demandaba, valga la redundancia, la religión y la tradición. Entonces los fariseos y la religión en ese entonces, además de añadirle a la ley, ¿cierto? Pues ponían una serie de requisitos y de reglas y de mandamientos que en vez de darle descanso a las personas, les daban era carga. Para que entendamos esto, vamos a citar los pasajes que hablan de esto como un agobio, porque es que el Señor, ¿de qué viene hablando? ¿Se acuerda que el Señor venía hablando de las ciudades impenitentes y también venía hablando de aquellos que se les toca flauta, no bailan, ¿cierto? Se endechan y no lloran? Entonces son esas personas que no reaccionan, que pueden tener una religión, pero no reaccionan, ¿cierto? Vino el Hijo del Hombre, lo rechazan. Vino Juan, lo rechazan. Bueno, primero vino Juan, lo rechazaron. Vino el Hijo del Hombre, lo rechazan, ¿cierto? El uno que porque no comía y que se vestía raro, y el otro porque comía mucho y porque andaba con pecadores, ¿cierto? Y entonces rechazaban por uno y otro lado. Entonces la religión imponía cosas y la gente simplemente tenía agobio de la religión. Dese cuenta, vamos a Mateo capítulo 23 del 1 al 4. Señor. Mateo 23. Lo que acaba de hablar se refiere a los trabajados y cargados. Los trabajados y cargados. En primera instancia, entonces, aquellos que están agobiados por las demandas de la ley y de las tradiciones.
Vamos a leer. En cuanto a las tradiciones, Mateo 23 del 1 al 4, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces vemos allí que la religión, los fariseos, le ponían a la gente cargas y la gente estaba llena de cargas, pero no tenían vida. ¿Cómo estaban? Estaban cansados. De hecho, cuando Jesús enseña al final del Sermón del Monte, dice que la gente se asombra, porque el Señor Jesús enseña con autoridad, no como los escribas ni los fariseos. ¿Se da cuenta? Pudieron ver en Jesús algo diferente a lo que ven en la religión. ¿Qué ven en la religión? Falta de autoridad, no había ejemplo de vida. Ellos no tenían ejemplo de vida, entonces ellos estaban agobiados por la religión que veían. No enseñaban con el ejemplo. Sí, no enseñaban con el ejemplo y sí los llenaban de muchas tradiciones. Aquí estamos leyendo que ponían cargas. Ahora, si miramos Hechos capítulo 15, es otro pasaje que nos habla del agobio, de las demandas, Hechos 15. de lo que estamos mencionando. Hechos capítulo 15, versículo 10 al 11. Y vamos a ver el contexto. Voy solamente a mencionarlo. Resulta que Pablo tuvo una confrontación con aquellos judíos que creían, pero que le estaban diciendo a la gente que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y aquí estamos hablando de algo específico: legalismo. El legalismo. Entonces, el legalismo que produce en las personas agobio, carga. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es el pretender que la gente guarde o haga cosas para salvarse. Eso es legalismo. Sí, atribuirle a las actividades, a las cosas, a los ritos, ¿cierto? Un poder especial, digamos, para agradar a Dios, para ser salvos. Eso es legalismo. Por ejemplo, guardar el día sábado, porque si no, si usted no lo guarda, usted está pecando. Comer sangre, comer carne. Bueno, cuando digo sangre, digo lo que nuestra comida típica, la morcilla. ¿Qué más se hace con la? Bueno, la morcilla se echa con sangre. Entonces hay quienes dicen: si usted come sangre, si usted come morcilla, está pecando contra Dios. De eso ya habíamos hablado. ¿Lo recomendable qué es? No comer, no hacerlo. ¿Pero me va a condenar el hecho de comerlo? No. El día de reposo tengo que guardar, si yo enfatizo como hacen los adventistas, tengo que guardar el sábado, porque si no guardo el sábado, ¿cierto? Entonces usted no se salva y está pecando contra Dios, está ofendiendo a Dios, ¿cierto? Entonces eso es legalismo. Eso es legalismo. Y esas cosas que en alguna otra ocasión hablamos. Entonces, dése cuenta lo que dice Hechos 15, versículo de 10 al 11. Entonces, hubo una discusión tal porque es que los que habían creído querían que los gentiles guardaran la religión, es decir, tienen que circuncidarse. ¿Eso que produce en la gente? Agobio, carga, porque la circuncisión era una señal física que tenía un significado espiritual. Pero, ¿qué hicieron los judíos? Se quedaron con la señal física e ignoraron el significado espiritual. Entonces, la circuncisión tiene un significado espiritual, pero imponer eso para que la gente se salvara, entonces, eso es legalismo. Eso es legalismo. Ahora no estoy diciendo que no deben haber normas en la iglesia, no deben haber principios. Estamos viendo 1 Corintios y dése cuenta que Pablo establecía normas de conducta en la iglesia, cómo debía ser la oración, cuando hubiese profecía, cómo debía ser. Recordemos que la profecía para aquel entonces, las lenguas, cómo era en aquel entonces, ¿cierto? Debía haber un orden, ¿cierto? No estoy diciendo que aquí no hayan leyes ni normas, por lo menos de comportamiento, y no hayan principios bíblicos que seguir. Pero cuando hablo de las cargas aquí, de los agobiados y trabajados, es por las demandas de la religión, de las tradiciones, del legalismo. Entonces, dése cuenta para que lo entendamos. Versículo 10 al 11. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Se acuerdan? O sea, ¿por qué les quieren poner a los gentiles un yugo que nosotros como judíos no hemos podido llevar? Y ya le queremos poner a otros ese yugo. ¿Se da cuenta? Y más adelante en el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Dese cuenta que dice perturbando vuestras almas. ¿Y qué es lo que ofrece el Señor? Descanso. ¿Descanso para qué? Para vuestras almas. Para el alma. Es lo que dice Mateo. Dice, y hallaréis descanso en el versículo 29. No hemos llegado ahí, pero quiero relacionarlo con lo que estamos hablando, que está dentro del mismo contexto. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué estaban haciendo aquellos que obligaban a las personas a circuncidar y a guardar los ritos de la ley? Perturbando las almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Cuando dice guardar la ley, estaba refiriendo a, recuerde que la ley tiene 3 aspectos, ¿se acuerda? O se divide, digamos, en 3 partes, la ley por lo menos del Antiguo Testamento. La ley moral, sacrificial o ceremonial, y la civil. Entonces, en cuanto a la moral, esa persiste. Si la ley dice no robarás, ¿eso ha cambiado? Eso no ha cambiado. Codiciar a la mujer del prójimo, ¿ha cambiado? No ha cambiado. Amar al Señor, no tener dioses ajenos delante del Señor, ¿eso ha cambiado? No ha cambiado. No tener dioses ajenos. Sí, pero el mandamiento no ha cambiado. Es el mismo. O sea, la ley moral no cambia. ¿La ley ceremonial cambia? Sí. Sí, porque ya no ofrecemos sacrificios. Están los principios, sí, tenemos que ofrecernos a nosotros mismos. Las ofrendas, bueno, bendecimos al pueblo de Dios, bendecimos a los siervos cuando ofrendamos, ¿cierto? Pero no estamos ofrendando ni animales, ni ofrendas de grano. Imagínense cómo estaríamos nosotros de agobiados con todo ese poco de requerimientos. Pero aquí claramente se dice que habían quienes perturbaban las almas de los discípulos, mandando a que hicieran cosas físicas y guardaran la ley. Entonces, ¿a qué tipo de ley se referían? A esa ley ceremonial. Aquí dice, ¿Está claro? por cuanto hemos oído que algunos de que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Sí, o sea, no les dieron orden de que hicieran esas cosas. No les consintieron que enseñaran esas cosas y sin embargo, ¿qué estaban haciendo? Estaban enseñándolas lo que no debían enseñar. Entonces, ¿está claro en qué consiste el agobio de las demandas de la religión, las tradiciones, el legalismo? Eso agobia a las personas. Nuestros pastores en FACA nos cuentan esa experiencia que ellos tuvieron en una organización donde a la gente se le imponía cosas. Usted tiene que tener tantos discípulos. Usted tiene que venir aquí a tales horas y venir al grupo a hacer, ¿cierto? Y tenían que casi que timbrar tarjetas, o sea, se volvió casi que como un trabajo laboral. No estoy diciendo que uno no sea diligente para el Señor, pero cuando se ponen solamente normas, reglas, tradiciones, se cae en legalismo, entonces se agobian las personas, se agobia. No estoy diciendo que no debamos ser diligentes, porque entonces alguno me malinterpretará y dirá, entonces yo puedo llegar a la reunión a la hora que yo quiera. Yo puedo no venir, más bien me conecto, bueno, hay personas que se conectan de las cargas de la religión, de la opresión, ¿cierto? Sí, las personas que están agobiadas por esa situación. Entonces, la ley, la tradición, estaba poniendo sobre las personas un yugo. Entonces, ¿qué les dice el Señor en medio de toda esa frialdad espiritual? Porque había una religión, pero la religión no estaba dando respuestas a la gente. Los fariseos tenían religión, pero no estaban aliviando la carga del pueblo. Y entonces, ¿qué dice el Señor en medio de esa aridez espiritual? Vengan a mí. O sea, yo sé que hay personas que aunque vayan a una sinagoga, no están experimentando ese descanso. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Vengan a mí, los que están trabajados y cargados. Entonces, ese es el primer aspecto del cansancio al cual estamos nosotros haciendo aquí referencia. ¿Está claro? Y el segundo aspecto, ¿cuál sería? Con el cual terminamos.
el cansancio también puede hacer referencia no solamente a la carga religiosa y de requisitos y de legalismo, sino también la carga personal, la del pecado, lo que usted decía en primera instancia. La carga del pecado, eso agobia a una persona, uno lo agobia, uno siente que esa carga de pecado no le impide, no le permite, perdón, acercarse a Dios, le impide acercarse a Él. Entonces tenemos una carga. También puede referirse a las cargas personales, es decir, el agobio del pecado, ¿cierto? Que aflige a las personas. ¿El pecado es una carga? Sí. Claro que sí. Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como una carga pesada se agravan sobre mí. Entonces, también Salmo 38:4. Entonces, ¿el pecado es una carga? Sí, el pecado es una carga. Y también se aplica acá para aquellos que están trabajados y cargados. Sí, trabajados y cargados ¿de qué? De sus pecados. De sus pecados, según lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque recuerde que a las ciudades no arrepentidas se le estaba pronunciando juicio, porque no se arrepintieron de qué, de sus pecados. Pero aquellos que están con esa carga, que están insatisfechos, que tienen ese peso encima, el Señor nos está dando solución. Y en cuanto a la carga de pecado también nos sirve, bueno, hay varios versículos, podríamos hablar de muchos, pero voy a citar solo estos dos. Y el Salmo 40:12, donde dice, porque me han rodeado las males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Es decir, se le han aumentado y no puede levantar la vista debido a que a la opresión, ¿sí? Entonces el pecado también es una carga, y frente a esa condición que uno tiene, cuando uno despierta y reacciona a la condición en la que está, entonces ¿qué hace? Se vuelve, ¿sí? Como esa persona que de pronto en algún momento está en estado de ebriedad. Solo cito un ejemplo, un estado de ebriedad. Y estando en estado de ebriedad no es consciente ni de lo que dice, ni de lo que hace, ni cómo se ve. ¿No le ha pasado que a veces uno va en las mañanas y ve borrachos? Y o sea, trasnochados, no se pueden tener, ¿cierto? Desarreglados, pálidos, ¿cierto? Sin rumbo, peleando, o sea, una persona que no es consciente, ellos no se avergüenzan, ¿por qué? Porque están están en un grado de inconsciencia y de alcoholización, se dice, en un grado de aturdimiento que no son conscientes de ellos, pero cuando se les pasa, como que vuelven en, uy, mire cómo estoy, ¿cierto? Yo hice eso, yo hablé eso. Entonces, cuando el Señor tiene a bien revelar, o sea, estoy citando este ejemplo visual de algo que hemos visto, pero más allá de eso, quiero decir que cuando el Señor nos saca de la ebriedad del pecado, de la inconsciencia del pecado, y nos trae a sensatez, nos trae a conciencia, ¿cómo se ve uno? No, ¿cómo se ve uno? Uy, estoy sucio. Y entonces, ¿qué hace? Cuando se ve así, ahí sí acude a aquel que está llamando. Entonces se da cuenta cómo la soberanía divina y la responsabilidad humana, ya como conclusión, podemos verla. Soberanía divina cuando Dios me despierta en mi condición. Soberanamente me despierta. Dice la Biblia que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida. Un muerto no hace nada para recobrar la vida. Tendría alguien, y en este caso es Dios el que da la vida. Un muerto no se puede ayudar a sí mismo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos da vida espiritual. Y cuando estamos en esa condición, entonces esa persona, ¿qué hace? Al ser consciente de su necesidad, entonces ahí el Señor llama y esa persona ya va. ¿Por qué? Porque se le ha dado conciencia. En su estado de inconsciencia no va. Un borracho no atiende razones. Una persona ebria no atiende razones. Pero cuando el Señor nos trae a conciencia, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Atender a ese llamado. O sea, Dios me dio vida. ¿Pero qué tengo que hacer? Responder de acuerdo a la vida que se me dio. Y acudir a ella. Bien. Vamos a dejarlo allí. Aquí yo veo una persona que estaba
algo así. Sin embargo, Crea en mí, oh Dios, un corazón no limpio. apartes de mí tu Santo Espíritu. Claro, David cuando entra, ¿y qué lo hace entrar en conciencia? La amonestación de Natán. Y cuando a Natán lo amonesta, entonces él compone ese salmo, que más allá de una simple poesía, una canción, es la expresión del corazón de David, que ha sido tocado y sensibilizado por Dios, y en su estado él se ve, claro, he pecado, ¿cierto? ¿Y qué hace? Se vuelve al Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy nos permites ver dos aspectos, Señor. Muchos empiezan a, a, a contender respecto a la soberanía y a la responsabilidad humana, pero aquí estamos viendo las dos cosas, Señor. Tú eres quien revelas, tú eres quien das vida, pero es nuestra responsabilidad responder, Señor, a ese llamado, a ese llamamiento que estás haciendo. Vengan a mí todos, no, el llamamiento es para todos, Señor, pero mi responsabilidad en lo personal es atender, Señor. Ayúdanos a atender a tu llamado, Señor. Haznos conscientes de esa necesidad, reconocer como los niños, Señor, que no tenemos capacidades, que necesitamos aprender, que somos frágiles y que, Señor, no tenemos mucho conocimiento. Guárdanos de ese pensamiento de aquellos que se creen sabios y no acuden a ti. Señor, gracias por darnos a entender estas cosas. Necesitamos crecer en ti, necesitamos caminar cada vez más en tu voluntad, Señor, despojados de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia. Hoy hemos de acercarnos a ti. Tú eres la autoridad, Señor. El que está llamando no es un ser humano, es más que solamente decir que es hombre, es Dios, Dios hombre. Y a ti, Señor, nos estás invitando, a ti nos estás llamando. Te glorificamos, te bendecimos, quédate en medio de nosotros y permítenos seguir abordando este tema con toda humildad y sencillez, tener ese conocimiento, ese epiginosco, Señor, ese conocimiento que es producto de esa relación, de esa cercanía. Y precisamente eso nos vas a hablar cuando hablemos del yugo, Señor. El yugo implica cercanía, arar con otro al lado. Y tú, Señor, nos invitas, Señor, a que estemos contigo, Señor, en tu yugo, Señor, unidos contigo a donde tú digas, Señor, para donde tú vayas, que nosotros vayamos, Señor. Muchas gracias. Tuya la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.